Súper. Muchísimas gracias a todas por venir. Bienvenidas. ¿Cómo estáis hoy? ¿Bien? ¿Sí? Yay. ¿Con ganas? Bueno. ¿Qué tal? ¿Ha sido difícil la elección de color? ¿No? Bueno. Vale, pues vamos a empezar con la presentación de Friends of Figma Barcelona. Veo caras nuevas, así que está bien que la haga, así nos conocéis. Somos el equipo de Friends of Figma Barcelona, aparte de Iván y yo, que igual ya nos tenéis más vistos. Ahí está Iván. Somos un equipo de más personas que hace esto posible. Por ahí están Hugo, Daniela y Joao. Que les pido porfa un fuerte aplauso para ellos porque se lo curran un montón. Y hablando de equipo, también aprovecho que por ahí detrás, muy tímidos, se han puesto otro Hugo y que nada, han venido de Figma, del equipo de Figma, que podéis también luego con una cervecita, lo que sea, pues hacer un brindis con ellos, que recordad que todo esto es posible gracias a Figma, así que nada, gracias por venir. Vale, sigo con la ronda de gracias. Ahora le toca a Nácar, que claramente este evento de hoy no sería posible sin ellas. También no solo por los speakers, sino también por el espacio, que también ahí damos gracias a Palo Alto. Pero bueno, al final han habilitado toda la zona, de tanto donde estamos ahora como donde haremos el networking, que también van a pinchar música. Ahora le pasaré la palabra a una persona del equipo de Nácar que nos van a contar un poquito más. Vale, sobre Friends of Figma, para quien no lo conozca, existe aquí en Barcelona, pero también está en otras partes del mundo. Entonces, si a alguien pues, le pica la curiosidad, podéis entrar al link y revisar por ahí. Pues otras comunidades también cuelgan sus charlas en canales de YouTube y demás, y podéis pues, trastear un poco. Por aquí tenéis nuestras redes sociales, vamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos, pero la que más tenemos al día es Instagram, así que bueno, hoy si hacéis cualquier tipo de contenido, lo que sea, nos podéis etiquetar a nosotros y a Nácar, que es @NacarDesign, creo. Y bueno, con eso también contaros los próximos eventos. El siguiente será con Chris Busquets, que estamos muy contentas de que por fin hayamos encontrado fecha con ella. Estamos acabando de decidir dónde lo vamos a hacer, porque creemos también que va a tener mucho éxito, entonces queremos que quepa el máximo de personas posible. Y luego también hemos hablado con Carmen para poder hacer un workshop más bien práctico de Lotifiles. Vale, y el plan para hoy, bueno, tendremos la presentación que estoy acabando, ya se acaba esto. Luego vendrá la charla, que por aquí también están Carla y Carlos. Haremos un ratito de Q&A y luego ya sí pasaremos al networking. Info práctica, las dos puertas que hay ahí detrás son los lavabos, entonces si alguien necesita ir, feel free. Recuerdo el código de colores, que en realidad Hablemos y Conectemos al final es azul. Así que, bueno, también tenerlo en cuenta si con la persona con la que intentáis hablar luego, pues no, igual no le apetece mucho hablar y demás. Mírate el color y no pasa nada, le perdonaremos. Y por último, el feedback, como sabéis, es súper importante y de hecho la iniciativa del networking sale un poco de todo el feedback que nos habéis dado. Se mandará mañana el correo con el feedback, así que, bueno, agradecemos mucho cualquier respuesta que podáis dar. Y nada, ahora sí le paso el micro a Magda, que nos va a contar un poco más sobre Nácar. Muchas gracias. Hola a todos. Bienvenidas a Nácar y Palo Alto. Gracias también a Friends of Figma por darnos la oportunidad y también a Palo Alto por ofrecernos el espacio. A mí me toca presentar un poco brevemente qué es Nácar. Nácar, bueno, primero de todo yo soy Magda, soy diseñadora UX UI y mi principal herramienta es Figma actualmente. Nácar es una agencia de diseño que somos unos 130 diseñadores de diferentes ámbitos, desde digital, industrial y CX, de servicio. Y trabajamos en diferentes sectores. Sobre todo, trabajamos en dos mundos distintos. El de las colaboraciones, que colaboramos con HP, Vueling y Roche. Y también en el estudio, que hacemos proyectos
pues diferentes sectores, ¿no? Yo los últimos años soy de estudio y he estado trabajando para Oreca, Mobility y Healthcare. Y si le tuviera que contar a mis abuelos qué proyectos he hecho estos últimos años, diría que soy una experta en cafeteras, soy una experta en la comunicación entre pacientes y los profesionales de la sanidad pública y soy una experta en pedir un taxi con el móvil. Aparte de esto, quería comentar, hoy que es jueves, en Nácar lo llamamos el Juernes, porque esta es mi casa desde hace como 4 años, y hace 3 que con unos compañeros como Ander, Carla y Julia y más gente, empezamos a hacer como el afterwork, ¿no? Fundamos la comitiva de fiestas, que los jueves pues, nos reuníamos, comentábamos cosas no solo de diseños, ha escalado a fiestas, a findes y cosas que no se pueden contar. Y dimos este espacio porque creíamos que es importante conocer a las personas con las que trabajas, sobre todo eso, porque el día a día se hace como más bueno, ¿no? Conoces más, tienes más empatía y al final pues se agradece trabajar con ellos. Y bueno, al principio éramos unas 20 personas, luego 4, luego 30, depende un poco del jueves. Hay jueves de todo. Pero hoy un fuerte aplauso porque nos hemos superado, es nuestro máximo récord, el mejor afterwork de la historia de Nácar. Así que gracias a todos por asistir. Nada, antes de ir al lío, que es por lo que hemos venido, quería decir que luego si tenéis alguna duda o queréis más información de lo que es Nácar, los que llevamos esta camiseta, pues estamos dispuestos a daros más información. Los de Ichar por el pinganillo me comunican que a lo mejor hay posiciones. Y nada, ahora sí que os presento, bueno, y luego haremos el afterwork, con compañeros también pincharemos música, así que arriba las guerras. Y ahora sí, Carla y Carlos, un fuerte aplauso. Hola, hola. ¿Sí? ¿Se escucha? Se escucha. Muy bien. Bueno, pues nada, ya estamos aquí. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a todos. A Nácar, iremos agradeciendo durante toda la charla en Friends of Figma. Y nada, estamos aquí Carla y yo. Venimos a contaros un poco la historia de este proyecto. Sí, qué ganas ya de que haya sido jueves presentar después de todo esto. Teníamos ya la expectativa de ver esta sala llena. Agradecemos el tiempo que han dedicado para ver este proyecto, que lo hemos hecho con mucho cariño. Desde el lado de, más que todo, juntar dos expertices que pensábamos que eran totalmente opuestas y nada, compartir también qué es lo que hacemos dentro de Nácar. Así es. Y bueno, como ha comentado nuestra compañera Magda, al final en Nácar pues, ocurre algo muy particular, ¿no? Que se juntan dos mundos. Por un lado, lo que es una agencia y por otro lado, lo que es una corporate, ¿no? Con estos dos perfiles diferentes. En este caso, por ejemplo, Carla y yo no nos conocíamos nada antes de este proyecto, así que ha sido muy guay y también a mi madre le gusta mucho el concepto de Carla Carlos. Casualidad, ¿eh? Esto es pura casualidad, no se ha planeado. Sí, pero bueno, venimos un poco a esto, ¿no? Bueno, ¿quiénes somos? Yo soy Carlos Salas. Para los que no nos conozcáis, como muchos diseñadores empecé como diseñador industrial en el mundo de la automoción. Siempre he estado un poco transicionando entre el producto físico y el producto digital. He hecho interacción, UX. De hecho, entré a Nácar para la parte de HP 3D, haciendo de UX Lead. Y actualmente pues, me encargo de hacer UX en la agencia y a estrategia de XR. Yo soy Carla Gemio, vengo de Bolivia y hace 8 años que puedo decir que Barcelona es mi casa. Empecé haciendo diseño gráfico como muchos de vosotros, también hice un poco de derecho al principio de todo, que es como un background interesante. Tomé el salto durante la pandemia de digitalizarme, en este sentido de ver nuevos mundos, ¿no? Y creo que fue una decisión increíble. Ahora trabajo en la parte de Design Systems, que creo que he encontrado algo que realmente me apasiona. Y actualmente estoy trabajando para el e-commerce de HP, pero he tenido también la oportunidad de trabajar para excelentes compañías y creo que la persona que soy ahora es gracias a este background increíble que he podido conocer y ahora mi casa que es Nácar, ¿no? Entonces, bueno, pues como decíamos, venimos representando por un lado la vida de la agencia y la vida del corporate, ¿no? Entonces, queríamos explicaros también esta dinámica que surge, ¿no? Porque en la agencia
a veces podemos compartir nuestras experiencias. Entonces es muy interesante entender las problemáticas del corporate, ¿no? Y por otro lado, pues también ver que podemos ver desde otra perspectiva y ofrecer una serie de soluciones, ¿no? Claro, aquí es una situación, estamos en un escenario un poco interesante porque tenemos lo mejor de los dos mundos. Trabajar en una corporate y del otro lado tener esto para mí es como mi terapia, venir a Nácar y poder hablar de los problemas que puedo tener en el día a día en una big corporate como es e-commerce y poder decir, tenemos que innovar en algo, pero la palabra innovación está muy utilizada, pero ¿qué es innovar? Ahí es donde entran perfiles como el de Carlos y otros dentro de Nácar, en el que dicen, mira, yo estoy trabajando en esto, que era la realidad XR, y ¿por qué no lo utilizas en tu proyecto? Y es una buena idea, porque yo no tenía ni idea, y Carlos sí tenía una idea, yo necesitaba una solución, y Carlos me ayudó a crear esta solución. Entonces, pues bueno, como decía, yo estaba motivado, estoy explorando esto también en diferentes sectores y Carla entiende las problemáticas de la corporate, ¿no? Sabe qué retos tienen, se enfrenta también a temas de budget, tiempo, reunirse con stakeholders, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que vimos es que ella puede guiar esta innovación con un use case más particular, ¿no? Y bueno, en este caso Belén, nuestra compañera de recursos humanos, luego podéis hablar con ella, nos dijo, oye, va a haber un evento de Friends of Figma, ¿por qué no hacéis algo, no? Y aquí decidimos unirnos, ¿no? Y desarrollar una demo de un e-commerce para XR para alguno de nuestros clientes. E hicimos match. Así es. Entonces, bueno, también decir, esto no es todo el destino, ¿no? Como decía Magda, nosotros estamos explorando también diferentes sectores. Nácar se enfoca al sector del retail, que curiosamente este proyecto encaja en ese sentido, también en la movilidad y, por supuesto, en la salud, ¿no? Entonces, en la charla de hoy un poco os venimos a contar la historia de este proyecto. Es un proyecto que estamos en proceso, es el inicio de una exploración, por lo tanto, venimos a enseñaros un poco de qué es lo que entendemos de un e-commerce, cuáles son sus limitaciones. También os vamos a explicar lo que entendemos de XR, ¿no? A dar un poco de luz sobre todos estos términos, sobre todas estas tecnologías. También os enseñaremos la demo que estamos preparando, os enseñaremos el proceso donde nos hemos encontrado pues, una serie de problemáticas que queremos compartirlas y también saber qué es lo que opináis de ellas. Y por último, pues daros nuestra visión de lo que estas tecnologías, de lo que el e-commerce pueden hacer, ¿no? Y será ronda de preguntas previo a las birras. Así que, pues bueno, vamos a empezar un poco. Carla, no sé si nos puedes contar qué es exactamente un e-commerce. Bueno, esta es una pregunta bastante amplia. Voy a tratar de sintetizar un poco de qué es la vida en un e-commerce. Pues nada, lo primero que haces es googlear y entender el concepto, que es muy fácil. Es una tienda digital en donde podemos adquirir tal vez algún servicio o si tenemos una necesidad de encontrarla ahí. Pero si vamos un poco más atrás y entendemos de dónde nace el e-commerce, primero empezó en lo que conocemos comprar cada día, ir hace mucho tiempo nuestros abuelos, inclusive a veces nosotros, nuestra tienda de confianza, vas y que es la cercanía a esto, de la experiencia face to face, ¿no? A partir de los 90 es donde ya se empieza a utilizar con la llegada del internet y el boom de esto como entender que es un e-commerce. Aparece Amazon en el cual tú ya puedes adquirir tus libros y comprarlos desde casa. Tienes un store 24 horas al día en el cual puedes ver reviews inclusive de qué tal es el libro, puedes comparar con otros precios y lo mismo pasa con otras plataformas conocidas como eBay. Ya para el 2000, el 2010 es cuando hay la unión de estos dos conceptos, ¿no? La parte de retail y la parte de e-commerce. Muchos de nosotros, que tal vez como yo, se van a sentir identificados con el click and collect, que tienes la experiencia de comprar desde casa y recoger el producto desde la store, y tienes las dos experiencias. Ya para el 2010 y el 2020 es donde ya empieza a cambiar y también innovarse nuevas tecnologías, involucrar inteligencia artificial con equipos como Alexa, que te pueden recomendar, mira, tal vez para mejorar tu experiencia deportiva, que ahora estás dedicado a hacer bici, te recomendamos este nuevo casco, te recomendamos esta nueva bici, o inclusive plataformas como Netflix, que es una experiencia, tal vez no es tanto como Store, pero te recomiendan, es mucho más personalizado de lo que antes podía ser al principio, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hay ahora en el mercado? Lo que ahora estamos viendo más que todas estas inteligencias de
esta virtual reality, y es crear mundos. Lo que ahora se busca para generar este engage con las nuevas formas de compra es lograr, cómo logramos navegar sobre un store, pero tal vez, y esto es lo que es en la siguiente slide, recuperar lo que teníamos al inicio de todo, ¿no? Yo pongo el ejemplo de mis padres y tal vez no sé si a alguno de vuestros padres les pasaba lo mismo, que son muy reacios a comprar online, porque es esto de, es que yo no sé qué tal es el material, porque al principio se daba mucho el valor a que si es buena calidad, que si realmente, si se va a ver en el espacio correcto de donde lo quiero aplicar, si llega a ser un mueble. Y nada, yo creo que con esto de aplicaciones de tecnología XR, tú tienes los dos. Puedes tenerlo desde la comodidad de tu casa y aplicarlo también, aplicar esto de la cercanía. Y aquí, bueno, más adelante vamos a explicar lo de los grupos y todo ello. Bueno, ya que estamos, ya que voy a poner el ejemplo de cliente, en este caso que es HP Store, nos vamos a enfocar en lo que es la homepage, la PLP, que es la Product Listed Page, y la PDP, la Product Detail Page. Esto, como es una demo, hemos tratado de sintetizar más que todo en páginas que son bastante importantes para el e-commerce de HP y tratar de hacer una navegación, una pequeña demostración de cómo se puede aplicar esta nueva unidad. Ahora paso la palabra al experto de XR. Ay, no, tú tienes el micrófono, perdón, es fallo. Bueno, pues sí, a ver, también una de las cosas principales creo que es poder aclarar qué es todos estos conceptos, ¿no? Estamos hablando de XR, del potencial que tiene, de todo el volver al mundo físico, ¿no? Pero para hablar de XR, lo primero es que tenemos que entender que XR es el concepto que aglomera todas estas tecnologías, ¿no? La realidad extendida. Y para hablar de realidad extendida hay que entender también una serie de conceptos. Por ejemplo, con qué otras tecnologías están conviviendo y son codependientes, ¿no? Porque también tienen que evolucionar para poder hacer lo que estamos comentando. En segundo lugar, las tipologías, ¿no? De qué diferentes dispositivos también, que sería el tercer punto. Y por último, algo que no se habla mucho, pero que es el canal, que sería, bueno, el medio por el que nuestros usuarios accederían a nuestras experiencias. Así que vamos a empezar por el primero. Bueno, lo primero de todo es decir que esto pertenece al mundo del Internet, ¿no? Inicialmente el Internet no se llamaba Internet cuando surgió y ha ido evolucionando, al igual que el resto de tecnologías, a lo que ahora mismo llamamos Internet 3.0, también se está hablando del Internet 4.0, pero se le llama la Internet de los sentidos, ¿no? El 3.0. Y la realidad extendida y estas tecnologías encajan dentro del esquema y la evolución de las interfaces, pero conviven muy de cerca también con la parte de la interacción, porque son tecnologías hápticas, por ejemplo, las que nos permiten elevar y hacer que este Internet realmente lo podamos sentir, ¿no? Entonces, en segundo lugar, las tipologías. ¿Qué tecnologías tenemos? Esto, para entenderlo, veámoslo como capas que vamos superponiendo a nosotros, ¿no? La primera, la realidad aumentada. Normalmente la vemos a través de una superficie. Tenemos el dispositivo móvil, un iPad. Hoy en día también se está hablando de las gafas. Por ejemplo, si habéis visto las últimas que sacó Meta, pues también las están encajando dentro de esto, pero ya por tecnicismos. La segunda, la realidad virtual, que sería una inmersión total del usuario. Esta tecnología es muy poderosa porque tiene la capacidad de realmente trasladarnos a otro espacio, ¿no? Y en tercer lugar tenemos la realidad mixta, que sería pues esta capacidad de ir de la realidad aumentada a la realidad virtual. Y se necesitan dispositivos muy particulares que tengan la capacidad de captar el entorno exterior y retransmitirlo en las gafas, para que luego nosotros pues, podamos superponer estas capas digitales, ¿vale? En tercer lugar, queríamos también aclarar un poco qué tipo de aparatos, dispositivos estamos hablando, ¿no? Hay muchos términos, todas las marcas están luchando. Mirad este momento de estas tecnologías como cuando empezaron a aparecer los móviles, ¿no? O sea, Nokia tenía infinidad de dispositivos, un momento muy bonito para el diseño industrial en ese momento, por ejemplo, pero en este momento también es algo similar, ¿no? Están luchando por ver cuál es el estándar y en este caso también surgen otro tipo de dispositivos. Por ejemplo, dispositivos no inmersivos, pero que generan contenido multimedia. Tenemos las Ray-Ban de Meta, que tienen cámaras, que tienen speakers, que también tienen tecnología áptica, que están metiendo también inteligencia artificial, ¿verdad? Y las Spectacles de Snapchat, ¿no? Que también son del mismo tipo de contenido. Después tendríamos la realidad aumentada. Uno de los principales, bueno, el apogeo de esta tecnología fue con el Pokémon GO, que de hecho sigue siendo una revolución en el mundo gaming.
pero también encajamos lo que les decía, estas nuevas gafas que están surgiendo, ¿no? Por ejemplo, las de Orion, que es un caso muy particular, es un MVP que vale $10.000, se van a fabricar muy pocas gafas, pero tienen la intención de sacarlas dentro de 5 años, ¿no? Porque están explorando esta tecnología. Y qué decir que tiene una tecnología muy interesante para hacer el control, para hacer la interacción con ellas. Utilizan una banda que capta los impulsos nerviosos y entonces entiende qué gestos estás haciendo, ¿no? A diferencia del hand tracking que hacen otros dispositivos. El siguiente dispositivo serían los de realidad virtual, que son dispositivos que están muy enfocados ahora mismo al mundo del gaming. Como decimos, no te permiten ver lo que está ocurriendo a tu alrededor, ¿no? Entonces eso es un hándicap a la hora de interactuar incluso con otras personas. Por eso estos dispositivos pues, se enfocan, por ejemplo, a una gran potencia, a un gran performance, que es lo que requiere el mundo del gaming. Y por último, los dispositivos más actuales, las Apple Vision Pro, que todos hemos escuchado, no todos las hemos podido probar, algunos sí. Las Meta Quest 3, que es muy interesante porque han generado un dispositivo muy similar. Obviamente los specs de las Apple Vision Pro son mucho más potentes, pero la capacidad que tienen de interacción es muy similar, con tecnologías similares, ¿no? Y bueno, luego hay otros competidores como HTC que también está sacando nuevos dispositivos. Esto es un no parar, ¿no? Están puliendo y están encontrando realmente cuál es el valor y qué es lo que es el estándar, ¿no? Y bueno, os estamos bombardeando con información, pero es importante para que entendáis también por qué hemos enfocado el proyecto y por cómo lo estamos enfocando, ¿no? Y el último punto son los canales. El canal, miradlo como un binomio, ¿no? Por un lado tenemos las aplicaciones, ¿no? Es decir, nosotros cogemos y nos descargamos esta aplicación dentro de nuestro dispositivo. Por lo tanto, de hecho, este dispositivo puede estar conectado a un ordenador. Por lo tanto, el renderizado, toda la potencia puede ser muy alta, podemos tener una calidad visual muy grande, ¿no? En cambio, por el otro lado, por medio de web, también podemos crear experiencias en lo que se llama WebXR, y la potencia se va a ver muy reducida porque lo que va a estar renderizando, y además hay que mandar todos estos datos a través de una infraestructura. Entonces, pues tiene estos handicaps de que la performance y la calidad visual va a ser menor, ¿no? También es curioso porque hablando con un amigo me dice, oye, pero, bueno, porque claro, el e-commerce es de un navegador web, ¿no? Entonces baja performance, pero Zara tiene también una aplicación, ¿no? Entonces, bueno, es interesante también tener estas conversaciones porque pueden surgir otras soluciones, ¿no? Así que nada, este es nuestro playground, ¿no? Tenemos ya unas tecnologías, por lo tanto, las experiencias que nosotros realicemos, si tenemos un dispositivo apto para ello, pues las podemos empezar a conceptualizar como de, oye, pues empiezo en realidad virtual, me cambio a realidad aumentada, ¿no? Esta es la capacidad de la realidad mixta, o vuelvo a la realidad física, ¿no? Y entonces, ya entendiendo todo este contexto, ¿no? Porque entendemos qué es un e-commerce, entendemos qué tecnologías tenemos y sabemos dónde enfocarnos, es cuando hemos generado pues, un framework de qué vamos a mostrar. Justamente de falta de recursos no nos vamos a quejar ahora. Bueno, entonces entendiendo todo esto, que es un e-commerce, de ahí todas las tecnologías que tenemos en lo que es cuestión XR, toca ya lograr entender qué es lo que vamos a hacer, ¿no? En este caso, qué propuesta vamos a lograr hacer para, en este caso, la HP Store, que nada, genere más valor en la hora de la compra. Muy bien, pues bueno, creo que es el momento de mostrar también un poco el trabajo que estamos haciendo. En este caso vamos a empezar lo que hemos desarrollado al final para una demo. Lo que queremos es mostrar la idea, ¿no? Y luego también a través de una serie de datos pues demostrar que esto pues, es escalable y bueno, es una combinatoria de recursos que tenemos como diseñadores para enseñar, ¿no? Claro, a continuación vamos a mostrar lo que es el prototipo que se hizo en Figma, que esta es la primera parte de cómo hemos empezado a crear esta realidad mixta. Y pues nada, es voy a reproducir ahora. Bienvenidos a la página de HP Store, XR HP Store. La experiencia empieza en el momento, bueno, esto va muy de la mano con los guidelines del Apple Vision Pro, en el que utilizamos los fondos, que esto pueden ser escenarios creados de acuerdo al momento en el que estemos, y en este caso es la casa de la persona que está comprando. Hemos incorporado aquí elementos 3D y también materiales de este estilo para dar este look and feel a esta nueva homepage. También en cuestión de interacciones, era cómo podemos animar
bueno, la Product Listing Page, y era crear en el hover, que en el momento en el que tú haces hover, pues nada, el producto, tener un overview de cómo podría ser, en este caso, el nuevo portátil. Cuando ya seleccionamos, pasamos a la siguiente y pasamos a la Product Detail Page, en el que hemos reducido bastante la información para este concepto, porque lo que estamos haciendo es todo lo que puede estar en información lo vamos a sintetizar en una experiencia XR. Entonces aquí vamos, cogemos y ahí es donde tenemos el ordenador. Claro, cuando estamos en este mundo, ya cuando nos pongamos las gafas es un poco más intuitivo, pero para utilizar el primer approach con Figma, pues nada, lo vemos así, lo podemos ver más grande, quiero un poco más de detalle, menos detalle, y nada, podría jugar con todo esto de lo que es el prototipo. Bueno, quiero salir de la parte XR, vuelvo a la Product Listing Page, y claro, lo interesante de esto, que quiero que os quede en la mente, es que todos estos componentes que he utilizado en esta page han sido reciclados de componentes que están siendo utilizados ahora en la página en la página web. Claro, ahora continuamos con... Muy bien, bueno, y ahora vamos a mostrar también, es interesante cómo se enseñan este tipo de productos, ¿no? Y bueno, pues también estamos aprendiendo de esto. Así que, Albert, nuestro chico de IT, si puedes empezar a compartir pantalla. Muy bien. Creo que ya se ve, ¿no? Que conectes las gafas. Que conecte las gafas, vale. Conectamos las gafas. Okay. Este es el momento que todos estaban esperando. Vale. Decidme cuando ya se vea, por favor. Perfecto. Muy bien. Es lo que os decía de la realidad virtual, ¿no? Que al final pues pierdo noción del espacio. Vale, bueno, pues nada, bienvenidos a nuestro saloncito conceptual que hemos aquí hecho en Nácar. Como os decía, bueno, esto es un proyecto que estamos en una fase, nos hemos saltado una fase muy imprescindible de la que luego hablaremos, que es la de prototipado. Pero bueno, al final, estos dos demos lo que pretenden, como os decía, es explicar el concepto global de lo que queremos transmitir, ¿no? Por un lado, Carla ha demostrado lo que son las dinámicas, los materiales, también ha utilizado directamente los componentes del HP Store, y por el otro lado, esta demo pretende acercarse más a esa parte técnica de lo que es un producto de realidad virtual en este caso, ¿no? Lo que vamos a hacer es implementar estas interfaces que tengan interacción entre ellas y sobre todo prestar atención a esa parte física del producto. Así que bueno, vamos a entrar. Bueno, lo primero de todo tendríamos aquí la landing page, como os habíamos mostrado, esta ha sido la primera página en la que nos hemos enfocado. En ella pues tenemos un dispositivo en el que podemos visualizar un poco con este volumen qué tipo de producto es. Tendremos también una serie de botones que también le hemos dado interacción. Voy a acercarme un poco más. Vale, perfecto. A todos estos botones dentro de Unity nosotros podemos hacer que cambien de estado y bueno, todos ellos los hemos programado, ¿no? Por ejemplo, hemos aquí programado las diferentes páginas del catálogo para poder acceder a todos estos dispositivos y cada una de ellas pues tienen estos cambios de estado que en una page normal obviamente te llevarían a alguna página diferente, ¿no? Otras cosas que hemos explorado, y es muy interesante porque normalmente cuando diseñamos productos digitales siempre pensamos en 2D, ¿no? Pero es que aquí tenemos otra dimensión más, o sea, tenemos ese volumen y tenemos por lo tanto ese cambio de distancias. Luego Carla explicará un poco de las Apple Design Guidelines porque es muy interesante también entender la ergonomía visual de esto, porque no es lo mismo. Yo creo que aquí ya en la transmisión quizás se ve un poco pixelado todo esto, yo lo veo más nítido, pero por ejemplo ya en el momento en el que te vas más atrás ya pierdes capacidad de ver esto, ¿no? Entonces, en un producto y en una interacción más fluida, esto lo tendríamos que tener en cuenta y programar para que estas tipografías, por ejemplo, cambien de tamaño para adaptarse a esta ergonomía, ¿no? Entonces, bueno, pasamos a la última, que sería la Product Page. Aquí lo que queremos transmitir es, pues, lo que pensamos más bien es qué es lo que quiere ver el usuario del producto, ¿no? Es decir, el usuario lo que quiere es realmente palpar el producto, ¿no? Por lo tanto, lo que nosotros queremos programar es una interacción en la que puedan realmente tocarlo, ¿no? Como si fuera un programa de 3D. Entonces, pues hemos programado una rotación, también podemos ver un poco más en detalle, es decir, aquí programaremos un escalado del producto
Y luego, una de las armas más poderosas que creemos que es la de contexto. Que aquí, bueno, tenemos obviamente una mesa con el escritorio. No he podido seleccionar los libros, yo hubiera puesto otros, pero bueno, me pareció interesante el de Baking Pizza. Pero lo que queremos aquí es que penséis también, ¿no? Vale, ¿qué es un contexto? Es decir, ¿vosotros cómo contextualizaríais un producto de este estilo, ¿no? Porque hay que pensar en la marca, hay que pensar también en el tipo de producto. Entonces, pensar que, bueno, yo he decidido permanecer en este salón porque tiene una complejidad hacerlo, pero es que podríamos contextualizar este producto de muchas formas, cambiando pues, las atmósferas, cambiando la iluminación. Aquí meterle art direction y bueno, que vuele un poco a la imaginación, ¿no? Pero bueno, este es el prototipo estos son los prototipos, ya, estaba por allí antes. Estos son los prototipos que estamos construyendo. Realmente, bueno, está siendo un aprendizaje porque nunca habíamos trabajado juntos, por un lado. También estamos viendo los constraints que tienen en los procesos, en los workflows entre los programas, y de hecho, justo es lo que vamos a explicar a partir de ahora, ¿no? Sí, claro, como es... perdón. No, quería dar como un punto también de esto, es que muchas veces las soluciones, que es como volver un poco más atrás en e-commerce, es no podemos tener un store porque involucra mucho dinero, no podemos crear tal vez tal ambiente porque implica muchos recursos, pues tal vez el recurso está en crear este mundo aquí. No, que vamos a perder el contacto con el usuario, no, tal vez puedes tú generar inclusive un nuevo discurso de marca, puedes que esta gente sea embajadora de tu marca porque va a querer que su casa inclusive esté en este look and feel, entonces es un valor bastante interesante el que se da con esto, ¿no? Pues nada, ahora vamos a la parte de how we did. De proceso. Aquí, bueno, no vamos a profundizar mucho, al final hemos hecho una demo y hemos ido en un proceso muy straightforward, ¿no? También ya es que teníamos por contexto pues, las ideas muy claras. Queremos explorar esta tecnología y tenemos un caso de uso. Entonces, bueno, hemos hecho una fase de análisis al principio, que es un poco la que os hemos mostrado, esos resúmenes de contexto, qué es la tecnología, qué capacidades tenemos. La segunda, que os vamos a mostrar un poquito ahora, que es una fase de ideación, donde hemos realmente pues, pensado y creado este framework. Y por último, la de implementación, donde hemos creado estos dos prototipos con Unity y con Figma, ¿no? Y bueno, pues aquí en esto... ¿Empiezas tú, no, Carla? Sí. Perfecto. Vamos a mi pantalla, por favor. Muy bien. Voy aquí a hacer un ejemplo de cómo yo, desde mi expertise de Design System, en este caso, he reciclado componentes y las he aplicado en la nueva, en la nueva librería de XR, ¿no? Esto es muy importante porque ahora en el estado de las librerías en HD Commerce es que estamos en un proceso de migración que implica tiempo, implica dinero, y el decir nuevamente a la compañía vamos a invertir en otro design system que ahora va a ser XR, tal vez nos dice, oh no, eso es muy caro, muy costoso y lleva tiempo. Pues nada, es un buen design system que esté realmente muy bien organizado, nos va a ayudar a que esta migración sea mucho más fácil, ¿no? Esta es una página que, como hemos dicho, es parte de la demo, es conceptual, y cada uno de estos elementos, lo que yo hice es, al duplicar la librería, creo esto de que es Swap Libraries. Bueno, ahora vamos a componentes, y claro, vamos aquí a esta parte, aquí tengo mi librería, que es la de e-commerce Design System, los componentes, que como había comentado en un inicio, bueno, no sé si lo comenté, pero ahora lo digo, es Sharp. El estilo que nos da la marca es que todo tiene que ser bastante en línea, muy cuadrado, y claro, con las nuevas guidelines que nos dan las Vision Pro, todo es más rounded, todo tiene que tener como curvas y para que se pueda adaptar mejor a los breakpoints. Pues nada, el trabajo que nosotros hacemos es este. Si ya tenemos un componente previo que nos servía, pues nada, lo adaptamos a esto. Y lo que nos queda directamente al hacer la migración, así de simple, es con un clic lograr migrar todos esos componentes con Swap Library y tener nuestras nuevas templates con los componentes nuevos. Nada, ahora sí, por favor, volvemos a la slide. Y aquí es donde también salen nuevas preguntas, ¿no? Si podemos hacer esto con Figma, podemos proponer esto al cliente, ¿qué nos limita? Y creo que el ser parte de NACAR y lo que me ayuda a mí a poder proponer en una reunión
que con stakeholders es nada, pues yo he hecho una demo muy sencilla, ha sido real, la hemos testeado con muchos usuarios y nada, es ver que también hay gente que sigue haciendo esto. Por ejemplo, esta es una concept store de Zara, en el que no es la típica tienda que tú piensas, vale, entro y compro un vestido online, sino te creo un armario que tal vez tiene esta sensación de lujo, te estoy vendiendo lujo, te estoy vendiendo tu propio armario a precios accesibles, y esto es lo que tal vez Zara quiere llegar a hacer. Entonces podemos esto hacerlo en todas las stores también. Siguiente. Y aquí viene mi parte favorita, que le cogí mucho cariño, porque sí yo tuve la oportunidad de probar las Vision Pro. Espero que cuando llegue a España cada uno de vosotros pueda probarlo. Es una experiencia muy interesante y ahí nace como la curiosidad de cómo se aplican estas nuevas foundations en estos nuevos design systems. Y lo primero que me llamó la atención es cómo construyen los iconos. En esta realidad aumentada lo que se busca es justamente crear esta profundidad de campo, y cuando vemos cómo se construyen es como desmenuzar nuestros pequeños iconos en fracciones para que pueda tener esta profundidad de campo. Los backgrounds siempre tienden a tener colores bastante vibrantes, pero se va dividiendo, como se muestra en este gráfico, como en todas las pequeñas piezas, para que cuando se logre armar y fusionar logren crear el icono y esta profundidad de campo. Cuando hablamos de los materiales, que era una situación que ahora estamos hablando de accesibilidad, y el tema de accesibilidad está muy presente en todas nuestras pantallas, es cómo incorporamos esto en pantallas que sean transparentes. Apple nos da ya unas guidelines que pues, nosotros podemos entrar en Figma, y es un kit gratuito en el que las recomendaciones que te dan es utilizar estos colores que ya han sido testeados, y sobre todo es que van a poder ser vistos en cualquier superficie, cualquier mundo que tú tengas, siempre y cuando respetes que para fondos, es lo mismo que pasa igual en web cuando tenemos dark mode, que pues nada, para fondos que sean demasiado claros y necesitamos más contraste, utilizamos el background que sea más, el blur que sea más oscuro y el otro que sea más claro, ¿no? Y la tipografía. Para lo que son las Vision Pro se recomienda no utilizar tipografías que sean regular thin por el tema de contraste. Se emplea mucho lo que son tipografías bold, medium. Para el body text igual llega a ser una tipografía más medium, justamente por el tema de accesibilidad, y que también entender que por lógica tenemos un background transparente detrás. Para migrar a las librerías de HP esto llega a ser como un pequeño reto, porque dentro de nuestros brand guidelines no se recomienda utilizar tipografías que sean bold. Esto implica que entonces sí podamos decir a la empresa se necesita una inversión de crear una nueva tipografía, o directamente ir tirando con las que tenemos, porque tenemos una variación bold que se utiliza para temas legales, para hacer tal vez highlight. Nosotros tenemos las páginas de oferta para no perder contraste, pero también hay la opción de poder crear para estas nuevas realidades y adaptarnos. Y por último, que es cuando hablamos de color, ellos hablan de vibrancy, que es el contraste que hay entre la parte de atrás y los contrastes que utilizamos al generar nuestra composición. Vibrancy en este lado es cómo se hace relación, el contraste entre la primera capa de lo que estamos desarrollando con las tipografías sugeridas con más peso, y los contrastes también de las sombras con los botones. Si quieres pasamos a la siguiente. Bueno, y aquí parte del proceso es cómo migramos todos los componentes antiguos de Figma a una aplicación que yo no sabía que existía ni tenía idea cómo utilizarla, como era Unity. Y claro, aquí es cuando empezamos a hablar con Carlos, él me mostraba y me decía, no, es que en Unity lo que yo hago es generar estos pequeños átomos. Me hablaba de pequeñas partículas, como son pequeñas piezas de rompecabezas, y le decía, esto me suena. Y claro, aquí es donde entra el Atomic Design. Y es algo que yo agradezco mucho de trabajar en un equipo de Design System en HP, que siempre hemos velado por trabajar en esta estructura. El tener una librería ordenada nos ayuda a poder tener estas ideas y poder hacer estos cambios mucho más amistosos. Y a ver, esto quería igual mostraros un poco aquí.
Si Y Albert. podemos pasar a mi pantallita, por favor. Este es un ejemplo de la librería. Voy a mostrar algo muy sencillo. Cuando digo que trabajamos por átomos y bastante organizados, ¿no? O sea, si tú ya tienes tus átomos en el diseño, por ejemplo aquí los iconos, y estos ya simplemente los redondeas, cambias el tamaño, bueno, en este caso, este es el caso específico justo de Bolt que comentaba hace un momento. Directamente, al solo cambiar los valores que tenemos en esta, y esto es para mostrar un poco qué es lo que tenemos en HP. Siempre es por átomos, directamente hace cascade en todos los siguientes componentes. Ahora sí podemos volver a la presentación, por fin, Albert. Y nada, es prácticamente esto, es tener un look and feel como el componente inicial y después al hacer la migración tener las mismas cards con los estilos y las foundations que habíamos mostrado anteriormente con la inspiración de las Apple Guidelines, ¿no? Así es. Así que este es el punto en el que realmente nosotros nos conectamos, ¿no? Porque lo que empezamos a entender es que había una desconexión entre nuestros dos procesos, es decir, Carla terminaba las interfaces, pero ahora cómo construyo yo estas interfaces de nuevo y el resto de la experiencia en Unity, ¿no? Aquí lo que os queremos mostrar es cómo sería un proceso muy genérico de un workflow de realidad virtual, un poco que tengáis en cuenta cuáles serían estas fases. La de prototipado, repito, es muy, muy importante. Y bueno, algunos de los programas, con mención especial, por ejemplo, a Bethel y ShapeXR, herramienta que no hemos utilizado, pero que cualquier diseñador que realmente quiera dar el salto hacia este tipo de productos, pues debería empezar a dominar. No sé ShapeXR y Bethel, es decir, son productos que hemos utilizado, pero que ahora mismo siguen, es como Miro Figma al principio, ¿no? Que estaban ahí viendo por cuál utilizar. Y bueno, quiero decir que Figma, por ejemplo, sí que tiene una integración aquí, por lo tanto, prototipar estas interfaces es bastante sencillo, ¿no? Porque puedes hacer, por medio de un plugin, puedes hacer esta fase, ¿no? Pero nosotros, como dije, no hicimos esa fase de prototipado, o más bien, ahora mismo estamos en esa fase de prototipado y nos estamos encontrando en Unity pues todas estas incongruencias, ¿no? Las fases que nosotros hicimos fue, primero en Figma, la parte de UX, ¿no? Vamos a establecer cuál es la experiencia que queremos crear. La segunda parte fue la creación de unos prototipos de interfaces para también entender toda esa materialidad que nos estaba hablando Apple, ¿no? Era muy interesante entender cómo ellos utilizan los términos de propiedades de materiales que ves en motores de render para hablar luego de la usabilidad que utilizan, ¿no? Porque utilizan diferentes Gaussians y bueno, es muy interesante ver cómo el mundo físico ha vuelto a esto, ¿no? Luego la siguiente fase que hicimos fue montar esos prototipos primeros de interfaz en Unity para ver cómo funcionaban las transiciones, programar estos botones y las interacciones y después, la penúltima fase, reconstruimos todas esas interfaces, es decir, Carla me pasó, un poco volviendo a lo de Atomic Design, me pasó las interfaces muy desfragmentadas, las reconstruimos y paralelamente hicimos un poco de polishing de los 3Ds, las animaciones para última montarlo de nuevo todo en Unity, ¿no? Y aquí también, como Nácar, salió un aprendizaje muy interesante, ¿no? Nácar es una agencia que surge del diseño de producto, o sea, desde hace muchos años está produciendo productos de alta calidad para manufactura. Por lo tanto, los 3Ds que a mí me pasaron eran unos 3Ds muy complejos que obviamente están pensados para que todas las superficies pues estén presentes y que se pueda construir realmente este producto. Entonces, bueno, fue un aprendizaje muy interesante porque pues nosotros dentro de esa fase de creación de cualquier producto, si luego lo queremos meter aquí, pues tenemos que bifurcarnos para luego poder quedarnos con el cascarón de este 3D, ¿no? Y bueno, aquí quería poner un poquito técnico, así que espero explicar esto de una forma sencilla, yo creo que lo hemos conseguido. Pero bueno, os quiero explicar cuál es el proceso de creación y cuáles son los conceptos clave en Unity para que empecemos, porque creo que siempre hay esa dicotomía entre el desarrollador y el diseñador, ¿no? Y los dos tenemos que al final hablar el mismo idioma. Y en este caso con Carla estuvimos haciendo esta exploración. Así que el primero de todos, y es el que está listado al último, que son los prefabs. Y este es el concepto clave, este es el concepto que nos permitirá a nosotros hacer esa exportación, esa migración de librería, ¿no? Porque al final un prefab es un componente, el componente que encontramos en Figma, ¿no? Claro, esto cuando yo hablaba de que es un déjà vu, es que literal muchos de los conceptos que nosotros manejamos en diseño o en cualquier plataforma, y nos pasó, no sé, a mí fue muy similar, en que cuando empiezas a utilizar Figma eran muy parecidas las cosas a cualquier programa de Adobe.
lo mismo pasa con esto. Me decían, no, es que el componente, este es un átomo. Y yo decía, wow, es que es lo mismo, pero se llama diferente. Sí. Y claro, y ahí es donde encontramos, decíamos, sí, high five. Era bastante interesante. Entonces, bueno, quedaros con el concepto de canvas, ¿vale? Como el origen de toda la interfaz, el concepto de panel como un contenedor y con el concepto de botón, y bueno, luego habría muchos más, hay un desplegable. Aquí he puesto un ejemplo, por ejemplo, de la jerarquía. Todo eso están en grupos y está como en carpetas, por así decirlo, pero os vamos a poner el ejemplo de lo que es el Product Catalog, ¿no? Donde estaban esas cards con los diferentes productos, y lo explicaremos en lo siguiente. Voy a hacer de nuevo hincapié en la parte de prefab y componente, ¿vale? El canvas, como ente intangible. En el momento en el que pongo un canvas en Unity, por cierto, Unity, motor de videojuegos, es donde armamos las experiencias. En el momento en el que yo pongo un canvas en Unity, cualquier cosa que yo ponga dentro ya se interpreta como que es una interfaz. Por lo tanto, ya tendrá incluso cambios de estado, dependiendo de si pones botones, si pones imágenes, ¿no? Luego, puedo poner paneles. Un panel puede contener a otro panel o puede ir al lado de otro panel. Y dentro de estos paneles yo puedo ir colocando todos estos interactuadores, es decir, el botón, las imágenes y muchos otros componentes, ¿no? Y cada uno de estos componentes yo los puedo prefabricar, yo los puedo componentizar, ¿no? Individualmente puedo hacer que una imagen, cuando yo la reproduzca en mi design system, pues, y luego en el componente origen lo cambie, pues que se vaya cambiando. Y lo mismo lo puedo hacer con botones, con otras imágenes, con los paneles, con el panel dentro del panel, o incluso llegar hasta el canvas, ¿vale? Toda esta interficie. Y es de esta forma realmente donde vimos esta similitud. Esta es lo que estuvimos explorando para realmente pues, generar nosotros mismos un workflow que cuando nosotros llegáramos con el cliente le dijéramos, mira, sabemos cómo hacerlo, porque si luego quieres hacer una librería de realidad aumentada, una librería de realidad virtual, bueno, pues podemos hacer una migración más sencilla. No te va a costar hacer todo el design system de nuevo, ¿no? Y bueno, como los prefabs, como los componentes, que puedes tocar color, iconos, texturas, en Unity también puedes tocar las animaciones, los 3D, podemos componentizar los ambientes. Obviamente requiere de una buena organización y es un trabajo arduo, pero se puede llegar incluso a componentizar, a prefabricar las interacciones. Es decir, en un momento en el que toco un botón, cuando, no sé, que ocurra un hecho de cambio de escala, que aparece un icono, que aparece un objeto 3D, esto se podría llegar a componentizar, ¿no? Y la capacidad de generar todo un organigrama, de generar una organización en esto, creo que es realmente el potencial que vemos para poder reproducir esto en otros design systems y en particular en un e-commerce. Así que bueno, este es el ejemplo también para tangibilizar un poco más todos estos conceptos. Aquí veis el Product Catalog, que todo lo de alrededor pues, es el canvas, es decir, todo lo que está ahí dentro ya es una interficie. Tenemos los paneles y los prefabs, que hay más prefabs, pero eran estas card hovers. ¿Se me está escuchando bien? Sí, sí. Muy bien. Y bueno, este era un poco el ejemplo para darlo. Y bueno, han sido muchos conceptos, ya estamos llegando al final, ya van a llegar las cervezas y la musiquita. Por último, queremos dar un poco también, oye, nuestras conclusiones de este proyecto que, como decíamos, está en marcha, ¿no? Entonces, no sé si nos puedas dar un poco también esta visión, porque al final, bueno, hemos intentado analizar un poco el estado del arte de estas tecnologías y cómo encajan también pues en este ecosistema, ¿no? Por un lado, entender pues, que hay experiencias muy físicas, más digitales. Por otro lado, experiencias que se enfocan más al marketing y otras que realmente van más al retail, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, cómo en el presente hay muchas experiencias que se están desarrollando en realidad aumentada, ¿no? Con clientes, bueno, con empresas como Snapchat, Sephora o Amazon, y también vemos muchas experiencias de las cuales no somos conscientes que están ocurriendo porque están experimentándose y se están realizando para públicos más jóvenes, ¿no? Como por ejemplo empresas como Nike o Spotify, que están entrando en plataformas con gamificación, que realmente son juegos, pero que están creando también sus experiencias que van un poco entre el marketing y lo que es el retail también, ¿no? Y bueno, esto es un poco lo que venimos a mostrar aquí también, ¿no? Claro, cuando hablamos de tal, no sé si cuando leyeron el título de la charla y decían Exare no era tan familiar, pero cuando realmente logras entender y todo esto y ver los ejemplos, realmente hemos estado viviendo entre nosotros todo este tiempo. Y experiencias como Sephora, por ejemplo, en donde nos dicen, no, escoge el tono de maquillaje de tu piel, que inclusive en tienda ya es difícil. Pues nada, con este tipo de experiencias
podemos encontrar el make-up que sea más acorde a nuestro tono de piel, a diferencia inclusive de hacerlo en retail o aún más complejo como era simplemente en la store con un simple número, ¿no? Así es. Entonces, bueno, los productos que analizamos, el primero de ellas era más, oye, ¿qué hay de e-commerce, ¿no?, en estos mundos? Vimos el ejemplo de Sephora, que lo reprodujo con Guerlain, a nivel de lo que es más el presente, Product Fit, es decir, oye, quiero ver cuál es el producto, pues encontramos que todas estas marcas ya lo están haciendo. Este sería un ejemplo de Amazon, creo que hoy en día todo el mundo ha utilizado esto, pero por ejemplo es muy interesante como Shopify también ya es un plugin que le permite a sus usuarios utilizar para que yo, Carlos, que quiero hacer mi tienda de e-commerce o de macetas para plantas, porque soy millennial, pues puedo meter mis 3Ds ahí y mi Tamagotchi, y puedo meter mis 3Ds. Y qué decir de Snapchat, que bueno, yo no soy usuario, pero en el momento en el que me he metido a ver qué era todo eso, he flipado realmente con todos los lenses que crean juegos, es decir, yo me di cuenta que estoy muy out de estas tecnologías, Sí. pero es muy interesante, ¿no? Y esto es flipas, ¿eh? Esta parte de aquí. Entonces, claro, aquí esto es como un aprendizaje también de estas tecnologías y es que estamos programando juegos, estamos programando realidades, por eso también utilizamos un motor de videojuegos, ¿no? Roblox, que la mencioné antes, no sé si alguno de vosotros ha jugado el Roblox aquí. ¿Nadie? ¿De verdad? Ahí hay dos, vale, qué guay. Bueno, pues yo jugué Roblox de pequeño y cuando tenía 13 años, pero he vuelto a entrar a esta plataforma y me he encontrado una comunidad entera en la cual marcas como Nike, IKEA, Spotify están creando experiencias. Y en este caso Gucci creó una tienda donde estos usuarios pueden entrar, pueden jugar y pueden comprar productos. Creo que aquí se ve, utilizan, ¿cómo se llama? Su moneda virtual se llama Robux, ¿vale? Y un usuario compró un producto aquí y se ha revendido a 4.000 euros. Bueno, pues muy interesante, la verdad. Y es un juego esto, entiendo. Es un ¿verdad? juego, O sea, Carla. es comprar online Sí. jugando. Sí. Pero bueno, ya por último tipo de productos de este estilo, ¿no? Un pop-up store. También queríamos meter algo de las Apple Vision Pro, porque si no, porque estamos hablando de Spatial Computing también. En este caso, Volvo pues hizo una demo, un pop-up store. Esto también es muy interesante porque es que en el vídeo no se ve toda la resolución, pero cuando hablábamos del canal, que decíamos, oye, la performance, oye, la calidad visual. Aquí, por ejemplo, tenemos un producto donde tiene sentido utilizar esa calidad visual porque quiero ver un auto. Quiero probar ese auto, quiero ver las texturas, quiero visualizar realmente bien todas esas superficies, ¿no? Entonces, en este caso, pues esta tienda tiene más sentido, por ejemplo, para este dispositivo y, bueno, también forma parte de todo este ecosistema de productos XR, ¿no?, que hay entre el marketing, entre el retail, físico, digital, ¿no? Es que yo creo que aquí sintetizamos muchas necesidades que puede tener una empresa como tal y quería dar mucho énfasis en decir esto de crear mundos. Tenemos la habilidad de poderte llevar donde tú quieras, hacer lo que tú quieras, poder comprar, por ejemplo, en un Gucci, en un store y después poderlo vender otra vez, generar, no sé, había un ejemplo ahí de Guerlain igual con las abejitas y decir, no, yo te quiero dar la sensación de que estás rodeado de abejas con un producto que es hecho de miel pura y no solo es un discurso de, vale, te voy a vender una experiencia XR, sino te voy a vender una experiencia que está mucho más arriba de lo que tú esperas, te la voy a personalizar para ti y tú me vas a ayudar a personalizarlo también para ti. Así que nada, ya llegamos al final, chicos, ya os dejamos en paz. Como conclusiones, pues tampoco sabíamos muy bien qué poner, porque al final venimos a presentar, pero también venimos a presentar un proyecto, entonces tenemos un poco conclusiones como para varios lados, ¿no? Por un lado, en cuanto a nuestro cliente, qué tipo de experiencias podríamos llegar a generar de XR. Nuestro producto, lo que hemos visto hoy, está situado en esta parte digital, es una experiencia de realidad virtual que encaja más pues, con un e-commerce, que es lo que hemos venido a hacer. Sin embargo, viendo también el resto de cosas que se están haciendo y que se podrían hacer, vemos cómo pues, con nuestro cliente podríamos explorar algo más como un product fit. Además tenemos el cliente tiene mucho rango, también trabaja en muchos sectores, también es en el sector, para B2B. La parte de soporte, que tiene muchísimo potencial. Aquí, por ejemplo, muchos e-commerce tienen toda esta parte de soporte o de, oye, no sé cómo utilizar mi producto. Y, por supuesto, la parte de experiencia, que personalmente es la que más creatividad creo que tiene detrás, porque tenemos toda esa capacidad de transmitir qué es una marca, pero en otro mundo o con otro tipo de sensorialidad, ¿no?, como llamamos. Y bueno, como proyecto, Carla, ¿qué nos dices?
Bueno, como proyecto lo hemos pasado muy bien, para empezar. Ha sido muy retroalimentador de ambos lados. Pero sobre todo hemos logrado identificar, claro, que nuestros usuarios aquí es muy diferente que cuando empezamos a hacer research, limitamos personas. Aquí nuestro usuario puede ser cualquiera, porque las nuevas generaciones lo están utilizando. Las de nuestros padres, podemos introducirles y decirles, hey, puedes tener la misma experiencia que teníais cuando eras más pequeños o antes de la cercanía, tal vez con el mismo comercio pequeño que nada te puede ofrecer esta experiencia face to face, bueno, vamos a decir XR to XR ahora, no sé si vale el término, pero claro, es mucho más amplio. Hablando del e-commerce, queremos nosotros queríamos romper el concepto con una nueva propuesta, en este caso para cliente. Para mí que trabajo dentro de HP, puedo decir que estamos cambiando o que se puede lograr a cambiar el concepto inclusive de e-commerce. Podemos llamar que no es solo una experiencia e-commerce, sino que es una experiencia HP, porque no solo vas a comprar, sino puedes hacer muchas más cosas dentro de este mundo. Puedes tener tu casa HP, tu espacio HP y bueno, escalarlo a mil y un cosas que podamos soñar. Sí, también tenemos palabras para Figma, que obviamente esto es un evento de Figma y nosotros hemos utilizado la herramienta de Figma para ello. Y bueno, es muy interesante entender que también las herramientas tienen que evolucionar, ¿no? Porque como en Unity vimos cómo componentizar todas estas interacciones, las animaciones, los 3Ds, ¿cómo podemos generar una herramienta que nos ayude a comunicar esto como diseñador también para desarrollo, ¿no? Y que nos permita pues, hacer esas fases de prototipado, esas fases de testing, que por un lado las estamos viendo con herramientas como ShapeXR, pero bueno, también que pongan un poco atención en esto. También si alguien conoce otras herramientas o que conoce formas de trabajar con Figma, oye, compartírnosla hoy a nosotros aquí. Y por último, Nácar, que obviamente es nuestra casa. Que decir que, bueno, somos expertos en algunos temas, somos exploradores también de otros temas y es muy bonito ver cómo podemos tener esta capacidad y este lugar donde realmente las ideas pues tengan un sentido y no sea algo vacío que no va a ningún lado, ¿no? Y lo bueno de las propuestas y de la Casa de Nácar es que todos sois bienvenidos a proponer. Si después de esta charla me ha salido como alguna idea de, hey, podríamos aplicar esto, yo conozco esta nueva tecnología, pues estamos bienvenidos a recibir el feedback y también a recibiros con estas nuevas ideas, que Nácar es innovación sobre todo y buscando talento. Así es. Y esto es cierto, creo que ya lo he repetido por ahí. Muchísimas gracias. Simis, estamos buscando personas con las que colaborar. Si les ha gustado esta charla, pueden ser los siguientes en estar aquí y ser parte de esta gran familia. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues nada, ya como último, ahora sí, después no tenéis que aplaudir, podemos ir por las birras. Gracias a Nácar, al equipo de Nácar también al equipo técnico que está por allí, que hemos presentado y hemos dado la cara, pero hacer este evento es de todos, ¿no? A HP, sí, HP por permitirme presentar y mostrar ciertos assets para esta presentación, también la confianza en la parte de innovación que dijeron, hey, presenten algo guay, pues aquí está. Exacto. Y yo como divulgador un poco de XR, si queréis aprender diseñadores, masterizar ShapeXR, masterizar Bethel. Albert Mauri es un gran diseñador que conocí en el Sonar Más de hace un año y fue gracias a él que nos dejó el Design System, es público. Y también Daniel Marcus, no sé cómo se llama, me gustaría conocerle algún día, pero tiene muchísimos tutoriales, muy interesante. Y por último, mirados las Apple Vision Guidelines que hay que aprender. Special mention. Exactamente, special mention. Apple. Dadnos un prototipo, por favor. Y nada, muchas gracias. Ya está, no hay que aplaudir. Gracias. No sé si es tarde, pero si hay alguna pregunta, no nos comimos esta parte, pero si la tenéis igual podéis venir por acá y lo conversamos. ¿Sí?
¿Preguntas? No hacen... No pasa nada. Si vols més a partir abans que... Tranqui, no preocupis.